¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El líder de los representantes republicanos, Kevin McCarthy, quien quiso comprobar de primera mano la preocupante crisis en la frontera sur, desde uno de los puestos fronterizos del Paso, en Texas, ha exigido la dimisión del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y ha advertido que en caso de no hacerlo, iniciarían una investigación y su posible juicio político en cuanto retomen el poder de la Cámara el próximo mes de enero. McCarthy, tras reunirse con oficiales de inmigración y alcaldes fronterizos, aseguró que Estados Unidos quizá no se recupere nunca, según sus palabras, del incumplimiento del deber de Mayorkas, y a su juicio, si después de los resultados de este caos y de haber mentido, testificando bajo juramento que la frontera es segura, no llega a presentar su renuncia, van a buscar que responda a su pésima gestión ante el Congreso. Resulta cuanto menos inquietante que hacer cumplir las leyes y asegurar la frontera, como han dicho, haya permitido hasta la fecha un récord histórico de 2.3 millones de inmigrantes ilegales que en estos momentos están aquí en nuestro país, saturando los estados fronterizos y causando auténticos dolores de cabeza a esas ciudades autodenominadas santuarios, donde antes eran bienvenidos y ahora duermen hacinados en tiendas de campaña en plena calle por falta de espacio en los albergues. Una situación que no pueden ocultar ni negar por más tiempo y que ha llevado en días recientes al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, a declarar oficialmente la invasión. Mientras en la Casa Blanca este caos parece seguir siendo el último tema en su lista de prioridades. A pesar de que fue el propio dúo dinámico de Joe Biden y Kamala Harris quienes promovieron este caos migratorio por su política de puertas abiertas mientras hacían campaña en el año 2020. Pelearon en corte la suspensión del título 42 establecida por Trump y ahora, por falta de un plan de contingencia, resulta que solicitan su extensión. Pero si esto ya de por sí es para frotarse los ojos, la inexplicable decisión de Biden, escuche bien, de indultar al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salmani, acusado de haber ordenado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ha levantado ampollas. Sobre todo después de que él fuera quien prometió mano dura durante su campaña y pidió desclasificar el informe de 3 páginas donde se aportaron las pruebas que lo culpaban de ser el autor intelectual del asesinato. La posibilidad de qué tiene que ver con el petróleo está en la mesa. Ustedes lo pueden juzgar. Bueno, pues sin más dilación quiero presentarles a César Grajales, analista político de Iniciativa Libre. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Gusto. Y nos acompaña Anthony Verdugo, director de la Coalición Familiar Cristiana. Muchísimas gracias también, Anthony, como siempre, por acompañarnos. A ver, ¿por dónde empezamos con esto? Vamos a empezar con el tema de la frontera. César, McCarthy ha sido enfático. Lo has hecho mal, muy mal, esto está a la vista, y si no te retiras, además de haber mentido bajo juramento y diciendo que la frontera está segura, vamos a buscar que seas responsable y hasta un juicio político. Bueno, varias cosas aquí. Recordemos también que el presidente Joe Biden designó como la zarina del tema migratorio a la vicepresidenta de los Estados Unidos. Creo yo que en lo que hay de historial, solamente una vez se ha presentado en un lugar específico y nada más. No ha generado ninguna agenda realmente que solucione el problema de la crisis migratoria en la frontera. Fue creo que a Guatemala o alguno de estos países de Centroamérica, pero en realidad en sí no se ha solucionado el tema migratorio, y para muchos inmigrantes incluso la percepción es que la frontera sur de Estados Unidos está abierta. Hombre, para muchas personas dicen que pues los que queremos que se asegure la frontera estamos en contra del inmigrante. No es así, al contrario, los Estados Unidos es un país que se ha levantado gracias a la aculturación, a ese ingreso de inmigrantes que vienen a aportar cosas positivas, pero una migración ordenada, una migración que realmente sea basada en lo que se necesita del mercado económico en el país, qué mano de obra se necesita, qué gente puede venir, que sabemos quiénes son, un proceso de poder entender qué personajes entran a Estados Unidos. Actualmente entran por esa frontera sur, bueno, ya lo sabemos los números, en el último año fiscal que terminó en septiembre, más de 2 millones de personas cruzaron o intentaron cruzar la frontera de los Estados Unidos. 2.3 entraron. 2.3 es un número increíble, difícil de absorber y simplemente un riesgo para los Estados Unidos. Ya no es un tema ni siquiera
no es un tema ni siquiera de cuestión de derechos humanos y que la gente tenga la oportunidad. Es una cuestión ahorita de seguridad nacional para el estadounidense promedio. Y la gente que vive en la frontera, esa gente es la que está sufriendo más. Y algo que no se le cuenta al estadounidense que no vive en la frontera es que la gran parte de los que trabajan en la patrulla fronteriza, los policías de la patrulla fronteriza, son parte de la comunidad latina o hispana. No es una cuestión ahorita de racismo, es una cuestión de seguridad y de seguridad nacional sobre todo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo McCarthy sobre todo esto y conversamos con Anthony. Sus acciones han producido la mayor ola de inmigración ilegal en la historia. Es posible que nuestro país nunca se recupere del incumplimiento del deber del secretario Alejandro Mayorkas. Por eso, hoy pido su renuncia. No puede ni debe permanecer en esa posición. Si el secretario Mayorkas no renuncia, los republicanos de la Cámara investigarán cada orden, cada acción, cada falla y determinaremos si podemos comenzar la investigación para llevarlo a un juicio político. En 42 días, los nuevos republicanos de la Cámara trabajarán para detener el asalto de Joe Biden a nuestras leyes y el colapso de nuestra frontera. Y los responsables de este desastre tendrán que rendir cuentas. Bueno, yo sé que la política encierra muchas cosas, ¿no? Pero la desfachatez que se ha podido demostrar o que puede demostrar alguien jurando que la frontera es un lugar seguro y que no existe esa crisis, eso ya pasa de castaño oscuro. O sea, esto ya estamos hablando de que no importa si eres republicano o eres demócrata, eres un inmoral si eres incapaz de reconocer lo que a todas luces estamos viendo, no ahora, sino desde hace casi desde el comienzo de este periodo, de este mandato, con 2.3 millones de personas ilegalmente acá. Es un bochorno para el país. No hay liderazgo de la Casa Blanca. Toda esta polémica comienza cuando Biden pone a Kamala Harris como encargada de la frontera y cuando dijo que estaba la frontera asegurada. Pues es que no saben ni lo que es una frontera. Correcto. Después Mayorkas sigue con la misma mentira. Y dicho sea paso, hay que dejarse a la audiencia. Cuando uno testifica ante un comité del Congreso, uno tiene que jurar. Tiene que jurar que va a decir la verdad. Es como un juicio legal. Es un perjurio. Es un perjurio si tú mientes. Y los números simplemente no mienten. Y aquí estamos viendo el gran contraste entre esta administración demócrata y el liderazgo no republicano, en donde estamos viendo Henry Cuellar, representante de Texas, lo dice, demócrata, dice que su propio partido está diciendo mentira. Katie Hobbs, la nueva gobernadora electa de Arizona, dice que la administración Biden no entiende los problemas en la frontera. Mark Kelly, también senador electo de Arizona, dice lo mismo. Ambos son demócratas. Los tres son demócratas y le están diciendo al presidente, esto no es como tú lo estás pintando. Y ellos dicen que tienen un plan, porque hoy lo dijo sí, claro, la vocera del presidente, pero no han mostrado que no hay ningún plan que ellos tienen. Pero vamos, aparte que hay varios aspectos, que o sea, hay muchísimos aspectos, pero yo creo que el principal es que cuando uno saca acciones que están funcionando, es porque tú tienes un plan mejor, o al menos tienes un plan de contingencia. Y Correcto. Esto se remonta al momento en el que desde la misma campaña se hace esta política de puertas abiertas populista a tope y después cuando empiezan a llegar las caravanas de gente nos lavamos las manos y entonces ponemos a un florero, con todo el respeto del mundo a la señora, a un florero como Kamala Harris que no sabía ni siquiera qué era la frontera y que cuando le pregunta por la frontera dice yo tampoco he estado en Europa, así que no tengo por qué ir a la frontera. O sea, claro, son cosas tan inadmisibles que son ni siquiera son de juzgado de guardia realmente. Y eso comienza en ese momento. Y continúa cuando son capaces de pelear, por ejemplo, un título 42 en este momento en las Cortes, que es lo que había impuesto el presidente Trump, y ahora resulta que de la noche a la mañana lo volvemos a cambiar, Anthony, porque nos viene muy bien utilizarlo con los venezolanos, muy mal usado, por cierto, y pedir una extensión, porque no sabemos si ahora ya nos va a ser servible. Hasta el 21 de diciembre. Mira, este país admite aproximadamente 1 millón de inmigrantes legales, los procesa todos los años, legales, pero el doble están viniendo ilegalmente. Y esa es la crisis y esa es la invasión que tenemos nosotros en la frontera. Y el título 42 simplemente detiene a que estas personas vengan y estén en los escombros y estén en la oscuridad y no se sepa dónde están,
regresar para su juicio inmigratorio, que el 80% según el Departamento de Seguridad Doméstica no se aparecen, solamente aparecen el 20%. Entonces el título 42 detenía esa crisis y daba más tiempo para procesar. Ahora lo que va a pasar es que vas a ver aún más. Ahora las caravanas van a empezar de nuevo. Mira, aquí lo que es importante es destacar además una cosa. Puede ser o no puede ser cuestionable si la marea roja o la marea azul llegó o no llegó. Pero lo que sí es cierto es que los gobernadores que fueron cuestionados por ciertas partes del Partido Demócrata, como el gobernador de Arizona, el gobernador de Texas, el gobernador de la Florida, han sido reelectos y con unos márgenes brutales. Y la frontera y la seguridad de nuestro país han tenido mucho que ver en eso. Yo creo, César, que además ni siquiera esta administración hubiera admitido que había una crisis, de no ser por esos autobuses que comenzaron a llegar llenos de inmigrantes a Nueva York, a Washington, y el último que mandó el gobernador DeSantis a la mismísima puerta de la casa de la señora Harris en Martha's Vineyard. Marian, como lo que mencionaste antes, ¿cómo van a admitir una crisis que ellos mismos crearon o empezaron a crear? No sé si de manera lo habían pensado simplemente por accidente con la narrativa que estaba manejando durante la campaña presidencial del presidente Biden. Recordemos que en Latinoamérica hay muchísimas problemáticas y muchas partes del mundo. Y si tú le estás diciendo a esas personas, muchas de ellas con necesidades, oiga, venga a la frontera que aquí lo vamos a recibir, pues obviamente va a venir todo el mundo. Y así no funciona el proceso migratorio, ni tanto para el país que se va a beneficiar, digamos, de los inmigrantes que pueden aportar de manera beneficiosa al país, ni para el inmigrante como tal, porque le abre la puerta a los coyotes, traficantes de personas que toman a esta gente incauta y llena de necesidades y le cobran montones de dinero y luego son víctimas de violación, de secuestro y un montón de cosas que se ha creado en la frontera.